Juan capítulo 21, verso del 15 al 19. El Jesús que yo vi. El viernes estuvimos hablando del Jesús que yo conocí, pero hoy vamos a hablar del Jesús que yo vi. Y lee la palabra de la siguiente manera, amado. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender que con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Y quiero que usted entienda ese verso 19, ese verso 18. Cuando eras más joven te ceñías, ibas donde quieras, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no. Porque hacer la voluntad de Dios, aunque es buena, agradable y perfecta, no siempre nos gusta. ¿Qué tal si damos gracias y entramos a la palabra en esta hora? Señor, gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por la iglesia. Y gracias, Padre, por haber resucitado al tercer día. Te pido, Dios, que nos hables, que nos edifiques, que nos desafíes, Señor. Señor, si tú no hablas, el predicador no tiene nada que decir. Si tú no estás, el predicador no tiene nada que hacer. Por lo tanto, yo dependo todo de lo que tú haces, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Antes que te sientes, dile a alguien, por lo menos a alguien detrás de ti, al lado tuyo, dile: ¿lo amas? Mírate y dísele. ¿Lo amas? Y yo creo que eso es una pregunta importante en esta hora. Y me encanta que hoy nosotros podamos transicionar del patio de Anás, donde Pedro estaba literalmente abrazando el sistema y dándole la espalda a Jesús, calentándose con los alguaciles. Y hoy está delante del Señor y Jesús viene sin prejuicios y sin reproches para hablar con el que había caído. Porque muchas veces nosotros hablamos de la resurrección como un hecho lejano y nos olvidamos que la resurrección tiene una implicación del resucitado. El resucitado, el que camina, el que lo encarna, el que lo hizo. Al que nadie resucitó, al que se levantó del tercer día, al tercer día de los muertos. Y hay una diferencia en que, escuche bien esto, a Lázaro Jesús lo resucita. Jesús resucita bajo su propio poder. Y eso es distinto. Y hoy, el Jesús que ya ha vencido la muerte, pero ahora se aproxima a restaurar a un discípulo quebrado. En ese proceso, Jesús se va acercando y dice la Biblia que cuando hubieron comido, y para mí esto es importante y es significativo porque la restauración ocurre en un ambiente de comunión y no de condena. Jesús no lo llamó allí para llevarlo al paredón, lo llevó hasta ese lugar para encontrarse otra vez con él. El Jesús que estaba delante de él no le habló del infierno, no le habló del juicio, no le habló de que te vas a perder, le habló de una pregunta importante: ¿me amas? Y es esa pregunta que nos invita hoy a pensar en por qué Jesús le dice: hijo, Simón, hijo de Jonás. Jesús no le dice Pedro. ¿Por qué Jesús no le dice Pedro a Pedro? ¿Por qué Jesús no le habla de su nueva identidad? Porque Jesús está confrontando su identidad antes de restaurar su llamado. Antes de Jesús hacer algo ministerialmente con nosotros, Jesús está más interesado en nuestro corazón que en nuestro ministerio. Jesús está más interesado en lo que nosotros somos y en nuestra identidad que en otras cosas que a veces nosotros pensamos que son más importantes. En el qué dirá la gente, en el qué van a hacer, en qué posición me van a dar en la iglesia, si uso gabán o no uso gabán, si uso corbata o no uso corbata. ¿Usted sabe por qué? Porque lo quebrado se tapa con un gabán y con una corbata. Eso es fácil.
Pero delante de la gracia del Señor, todas las máscaras se nos caen al piso. Jesús confronta esa identidad y desea trabajar el punto de origen. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que se te perdió en el camino? ¿Qué fue lo que te quebró? ¿Qué fue lo que te dolió? ¿Dónde fue que te quedaste? ¿Qué pasó? Si tú dijiste que me amabas más que esto. Tú eres el que prometía mucho, pero cumplió poco. Y a todos yo creo que nos ha pasado eso. Señor, tú sabes que voy a hacer esto, que voy a estar contigo, que no voy a faltar al culto, que voy a hacer aquello, que voy a ir de viaje misionero a la luna. Pero cuando ocurre una crisis en nuestra vida, todo cambia. Y las fuerzas empiezan a bajar porque las crisis van generando tensión. Y en Pedro pasó esto. Pero la pregunta clave en medio del fracaso de Pedro y en medio del futuro ministerial de Pedro era la siguiente: ¿me amas? Pedro, ¿realmente tú me amas más que esto? O sea, tú me prometiste que me ibas a cuidar. Tú fuiste el guapo que sacó la espada y cortó la oreja de aquel hombre. Tú eres el que dijiste que estarías conmigo, que jamás me entregaría. Tú dijiste, pero lo que pasa es que Pedro era un ser humano con sombras y con luces. Igual que tú, igual que yo. Y delante de la vida es confrontado. Pero me encanta porque Jesús nunca va a restaurar a nadie sin antes confrontarlo. O sea, Jesús no va a ir a pasarte la mano y a decir, lo que hiciste estuvo bien. Y te voy a dar palabras de afirmación, qué lindo eres. Qué lindo cantas, qué bien predicas. No te preocupes, sigue, entra. No. Jesús, antes de decirle Pedro, le habla de su identidad. Tú volviste a pescar. Tú volviste al lugar de donde yo te saqué. Tú sigues siendo Simón, hijo de Jonás. Cuando yo te hablé y te dije que eras Pedro, la roca, un hombre fuerte que iba a ser discípulo, que iba a ser un pescador de hombres. Porque esto a mí me encanta. Porque Jesús no va a cambiarle la cara a Simón, hijo de Jonás. Porque Jesús no es un cirujano. Jesús va directo al punto del orgullo. Al punto de la caída, al punto de quiebra, al punto del dolor, al punto del quebrantamiento del ser humano. Jesús no le dice, no, yo te voy a cambiar de ropa, te voy a poner un gabaño y una corbata, te voy a poner una falda bien larga para que entonces todo el mundo piense que tú vives en santidad. Yo te voy a tapar. Jesús no estaba interesado en tapar el problema de Pedro. Jesús estaba interesado en restaurar el corazón de Pedro. Porque Jesús no quería usar a Pedro como un hacedor de discípulos si su identidad estaba quebrada. El que, escuche bien, el que resucitó no está detrás de ti porque tú puedes darle mucho. Él está detrás de ti porque te ama. Él no está interesado en tu dinero, Él no está interesado en tu casa, Él no está interesado en tu ropa, Él no está interesado en tu ministerio, Él está interesado en ti. Por eso insiste tanto, por eso va atrás de ti, por eso vuelve y te busca en el lugar donde te quebraste. Maca. Y esas tres preguntas que pareciesen repetitivas no son repetición, sino que son restauración progresiva. Porque Pedro lo negó 3 veces, Jesús le pregunta 3 veces. Y debes de entender que Jesús usa una palabra de amor que implica amor con sacrificio, amor que entrega. Y Pedro solamente le contesta, Señor, tú sabes que yo tengo afecto por ti. Y eso es lo lindo del español. En el inglés, te quiero es I love you y te amo, I love you. Si quieres decir algo medio chévere porque hizo alguien, I appreciate it, ¿verdad? Aprecio. Eso, Ilsa es la que me está enseñando esto. Y Jan, ahora es Jan. Sí, Jan también, en el grupo de jóvenes. Y Pedro responde con amor afectivo y Jesús le está preguntando por un amor sacrificial, por un amor de entrega. ¿Estás realmente dispuesto? Entonces el problema es que nosotros queremos venir a hablar de la resurrección sin el encuentro con el resucitado. El resucitado no se queda en Jerusalén para enseñarle a la gente a hablar en lenguas. El resucitado va tras los quebrados. El resucitado se va detrás de los que habían fallado. El hecho de la resurrección habla también de restauración. La resurrección no es un hecho aislado que se queda en Jerusalén ni en la tumba vacía. Es que el que estaba en la tumba ahora camina otra vez. El que estaba en la tumba vuelve a amar. El que estaba en la tumba vuelve a llamar. El que está en la tumba. El mismo. Es el mismo Jesús que luchó con la muerte y la venció.
¿Y por qué esto es importante? Porque Pedro no puede hacer un reclamo de que realmente me ama. Por eso es que Jesús usa esa pregunta inicial. ¿Realmente me ama más que todos estos? Porque escucha bien esto, la resurrección no redime o no borra memoria. Y en la mañana yo preguntaba, y yo estoy seguro que aquí también hay gente que le gusta esa película, ¿verdad? Men in Black. ¿Usted ha visto Men in Black? Y hay un palito con un láser rojo que le ponen a la gente y hace un flash. ¿Y qué pasa con la memoria? La borra. Jesús no quiere borrar tu memoria. Jesús lo que no quiere es que tus recuerdos te gobiernen. Jesús no quiere que te olvides del pasado. Jesús quiere que lo mires y digas, de ahí el Señor me sacó, de lo vil y menospreciado, de lo roto, de lo dañado. Él hizo una cosa nueva. O sea, Dios está interesado en redimir. ¿Y tú sabes qué implica la palabra redención? Que estamos sucios. Y aquí en esta iglesia todavía mencionamos la palabra pecado. Todavía mencionamos la palabra santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Si es necesaria la redención, es porque el ser humano tiene la capacidad de excusarse y de tratar de venir con un cordero anualmente para tapar su pecado. Sin embargo, Dios sabía que los corderos ya no podían tapar el pecado del mundo. Y tenía Él que entregar el cordero inmolado, el perfecto. Ese es el cordero que Juan el Bautista dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado, no que lo tapa, el que quita. Porque el problema del ser humano no era un baño. Y yo hace un tiempo mencionaba que antes se cree que cuando los escritores del Antiguo Testamento o los escribas que traspasaban las escrituras a otros rollos iban a escribir Jehová, pasaban por una piscina, se bañaban. Si veían el nombre Jehová, antes de escribirlo se lavaban. De nada nos sirve pasar por piscinas si no pasamos por la piscina de la gracia y el favor de Dios. ¿Y sabes qué? Por años la iglesia evangélica en Puerto Rico ha sido inconsistente. Y pensamos que por venir al culto solamente ya nos redimimos. Y que por vestirnos de una manera o por ser de X manera, todo está bien. Y Pedro no recibió una palabra de Jesús. Vine a cambiarte la ropa. Vine a darte una nueva oportunidad en el templo. O sea, vine a ungirte otra vez. Yo vine a darte un grado de un MDiv. Maestría en divinidad, te vamos a ordenar. Jesús está diciéndole a Pedro, realmente me amas. Y qué lindo es saber que Jesús no comienza con juicio, que Jesús no comienza con condena, Jesús no comienza con reproche. Jesús comienza con una pregunta que implica relación. Diga conmigo, relación. Y no es que religión es mala y relación es buena, ¿verdad? Es un disparate que mucha gente por ahí lo dicen y lo repiten. La religión no tiene nada de malo. El problema son los religiosos. Porque si usted es cristiano, usted es parte de una religión. Y ya. Y no hay de otra. Usted es parte de una religión. El mundo quebrado necesita entender que Jesús no está interesado en solo salvarte, sino en relacionarse contigo. Y a veces nosotros pasan cosas en nuestra vida y pasan años y alguien me quebró, pasó esto, me caí, me aparté, no he podido restaurarme, porque el problema es que pensamos que la restauración depende de cuántas reuniones el pastor de la iglesia local tiene conmigo, cuánto aceite me echó, a cuántos eventos yo fui, cuántos coritos canté, cuántos himnos canté, y pensamos que es una cuestión terapéutica. La restauración no es terapéutica, la restauración es el encuentro con Cristo. Todo lo demás va cayendo en su sitio poco a poco. Pero si yo puedo hacer todos los pasos de la terapia X, pero si yo no me encuentro con Cristo, mi corazón tiene un problema. Porque el problema del ser humano no es la necesidad de terapia, es la necesidad de perdón. Y esto de la restauración de Pedro no es solo una cuestión legal de perdón de pecado. Te conmuto la sentencia de muerte. Nada va a pasar.
dio una firma y se acabó el evento. No, también es una cuestión de restaurar la comunión que se había roto. ¿Y sabes cuál es nuestro gran problema? Que cuando nosotros, escucha bien esto, Dios nunca rompe la relación con su creación, son los creados. En el Edén, Dios no rompe relación, es la desobediencia. En toda la Biblia nosotros vamos a ver que el problema en las relaciones nunca es Dios. Él sí puede decir, no soy yo, eres tú, ¿verdad? Y a veces nosotros empezamos a poner excusas en el proceso de que, no, Señor, es que tú sabes lo que me hizo aquel o lo que me hizo el otro. Dios no puede cargar con las culpas que te hizo alguien, pero tú puedes cargar con su gracia a pesar de lo que otro te hizo. En esa conversación que no es privada vas a ver restauración personal, vas a ver rehabilitación apostólica. El que había llamado para ser apóstol se había alejado de él y Dios también le revela algo importante. ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? Aquí no es pare de sufrir, no es todo es gratis, la salvación es gratis, el discipulado no. El discipulado tiene un costo, la obediencia. Recuerda que cuando eras joven tú te ceñías, pero cuando seas viejo alguien te va a llevar donde tú no quieres. La gracia de Dios siempre nos lleva al reencuentro con Él. La gracia de Dios siempre trabaja con lo que nosotros no queremos trabajar. La gracia de Dios abre la covacha del corazón. Yo sé que en cada casa aquí hay una covacha que tienes que cerrarla dándole una patada, porque si no lo cierras rápido se cae todo. Todos en nuestro corazón hemos tenido covacha. Y Jesús, con cada respuesta, produce nuevamente comisión. Mira, ni tráeme el... En cada te amo, Jesús dice, apacienta a mis corderos. En cada te amo, en cada te amo, en cada te amo, Jesús le dice, apacienta mis corderos. Le dice, pastorea mis ovejas. Le dice, apacienta mis ovejas. O sea, Jesús le está diciendo a un pescador que sea pastor. ¿Usted nunca ha visto eso en el texto? Jesús, en vez de llamar un pastor para que sea pastor, llama a un pescador para que sea pastor. Porque Dios no está, escuche bien, a merced de tus capacidades. Por eso el apóstol dice, ahora hago lo que no quiero y lo que no quiero, eso hago. No es lo que yo sé, es lo que Él me da. El resucitado lo restaura y le dice, si me amas, ahora vas a pastorear la gente que yo te di. Ahora vas a servir a los que tú no quieres, porque este es el mismo Pedro que se enfogona con Pablo porque no quiere predicarle a los gentiles. Es el mismo tipo. Que tiene problemas internos, culturales. Y dice, no, es que lo que pasa, y el Señor tiene que trabajar con él y le dice, no llames impuro lo que yo he limpiado, pastorea, cuida. Pero es el mismo Pedro que se había olvidado de lo que Dios le había dicho. Y amado, escuche bien esto, Jesús no solo limpia el pasado, también te devuelve el propósito en el presente. Hay gente que anda buscando cuál es el propósito y cuál es el propósito y cuál es el propósito. ¿Qué Dios quiere con el sufrimiento? ¿Por qué Dios provocó esto? Dios nunca provoca el sufrimiento, pero lo usa. El problema del sufrimiento es que es una implicación o es resultado del pecado del ser humano. Y en el proceso Dios dice, aunque el pecado piense que ha ganado, yo tengo la última palabra. Aunque te metan en el horno de fuego, yo estaré contigo. ¿Qué dice el texto? Que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo que está en el cielo, ni lo que está debajo de la tierra podrá separarte del amor de Dios. Ningún sufrimiento pudo separar a Pedro de la gracia. El fracaso de Pedro, y míreme, se convierte en el lugar del reencuentro. Pedro ya se había encontrado con Jesús, pero ahora se está encontrando con el resucitado. Pedro sabía del poder de Jesús, pero Pedro nunca había visto a alguien con capacidad de amar. A nosotros nos impresiona lo que vemos, lo que alguien puede darnos o lo que alguien puede hacer. Jesús sabía la incapacidad de Pedro para cuidar gente.
A principio Jesús le dice a Pedro cuando lo llama, te voy a hacer pescador de hombres. ¿Y qué pasa que después Jesús no le dice, vas a ser pescador otra vez? No, pastorea. Jesús cambia la dinámica. Jesús cambia el lenguaje. Y le dice, ya no voy a usar lo que sabes hacer. Ahora voy a usar lo que no sabes hacer. Ahora me toca a mí. Yo soy el resucitado. Yo soy el que limpia, yo soy el que restaura, yo soy el que cambia, yo soy el que transforma. Señor, yo volví a pescar porque estaba desanimado, porque perdí las esperanzas, porque te crucificaron. Me fui al patio de Anás y me calenté con ese corillo. Y ese es el mismo Pedro que cuando le preguntaron, ¿tú no eres de ese grupo? Él dijo, no, yo con esa gente nunca he comido tripleta, con esa gente yo nunca he salido, con esa gente yo nunca me he bebido un café, yo nunca he estado con ese Jesús, porque a mí no me gusta estar con los perdedores, yo estoy con los romanos, que son los ganadores. Ese fue Pedro. Yo no soy de ese grupo. Yo no soy radical. No, eso del amor, eso a mí no me gusta, eso del amor a mí no me encanta eso, yo no estoy dispuesto a ese. Y a veces nosotros vemos la resurrección solamente como un proceso de victoria, de autoridad, de poder, y lo llevamos allá en lo intangible. Pero el resucitado está yendo más íntimo. Porque el resucitado sale de la tumba para buscar a los quebrados. A los quebrados. Si tienes a alguien al lado, pregúntale otra vez, ¿lo amas? ¿Lo amas o te gusta? Yo no sé si ustedes han visto personas que son muy elegantes y tú dices, ¡wow! ¡Qué lindo es! ¡Qué hermosa! Cuando hablas 2 oraciones con esa persona, dice, no me llames, yo te llamo. ¿Usted no le ha pasado eso? ¿No le pasó eso en algún momento de su vida? Que usted puede ver a una persona que parece intelectual. Y el problema de Pedro era ese. Que a Pedro le gustaba la idea del Jesús político, pero rechazaba la idea del Jesús redentor. Por eso hay tanta gente que admira tanto el que está en Casablanca. Porque han puesto sus esperanzas en el político y no en el verdadero rey que está sentado en un trono alto y sublime. Hoy. Dice el texto que al descender a tierra vieron brasas. Y esto es profundamente simbólico porque Pedro negó a Jesús junto al fuego. Pedro es en el patio de Anás que se empieza a calentar. Y otra vez Jesús dice, voy a encender un fuego distinto. Tú te quebraste en el fuego del imperio, yo te voy a restaurar en el fuego de la gracia. Fue en el fuego donde Pedro se acomodó, donde dudó y donde dijo, yo con este no voy ni de aquí a la esquina, yo no lo conozco, yo no soy de esa gente, yo no he ido al culto, yo nunca he estado en la sinagoga con ese individuo. Y es en fuego donde Jesús le dice, no te preocupes que yo vine tras de ti otra vez. En medio del fuego del quebrantamiento, del dolor, del miedo, Jesús lo niega. Pero es en el medio del fuego de la intimidad donde Jesús vuelve a vestir y a poner la mesa. Otra cena más. Un espacio para volver a restaurar. Un espacio para cambiar las cosas. Y hoy, iglesia, hermanos, amigos que nos visitan, hay mucha gente que vive en el reto porque piensan que personas que aman a Jesús, pero se sienten indignas. Creyentes que fallaron y creen que ya no van a servir, que no se pueden levantar. Discípulos que viven con una culpa silenciosa. Yo no sé cuántas veces usted, pero ¿por qué tú sigues en lo mismo? Y es que hay una culpa silenciosa interna que no deja que se restaure. Y hoy el Señor no te está preguntando qué hiciste, te está preguntando, ¿me amas? Porque si me amas puedo restaurarte. Jesús no le preguntó a Pedro, chico, ¿por qué tú me negaste 3 veces y yo te di comida, caminaste conmigo, viviste conmigo, estuviste en el aposento, me viste sanar, estuviste conmigo? Jesús no le hizo la lista de todo lo bueno que había hecho por él. Jesús le pregunta solamente, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Realmente tú me amas
o fue un acto de valentía momentánea lo que hiciste en aquel lugar, porque muchos viven entre el llamado y la vergüenza. Dios ya no me puede usar, fallé demasiado, perdí mi propósito. Pero yo quiero que tú sepas que la resurrección no solo levantó a Cristo de la tumba, también levanta al discípulo de la culpa. La culpa y el miedo pueden dominar al ser humano, hasta que el miedo y la culpa se encuentran con el resucitado. Hoy el resucitado rompe el orgullo. Hoy el resucitado rompe el orgullo, pero también sana la culpa. Hoy el resucitado restaura la identidad. Pedro falló públicamente, Pedro lo negó, fue real, fue profundo, fue doloroso, no lo negamos, pero ahora está frente al Jesús resucitado. ¿Y por qué el verso 17 dice que Pedro se entristeció? Porque Pedro sabía por dónde Jesús venía. La palabra en el original no es solo tristeza, sino que es el producto de una confrontación. Jesús desea confrontar nuestras sombras, porque como Él tiene un plan y un propósito, Él no quiere usarte sin formarte. El hecho de la salvación es que la salvación es el paso más importante y el primero. Pero después del paso de salvarnos hay una pregunta: si me amas, pastor, si me amas, sírveme. Y sabes que siempre habrá una buena excusa para no servir a Dios. Hay buenas excusas. Lo que me hizo la otra iglesia, lo que me hizo aquel pastor, lo que me hizo aquel, lo que yo perdí, que mi otra pareja, que mi otro matrimonio, que mi otra familia, que mi papá, que mi mamá. Siempre hay una buena excusa para no hacer lo que Dios nos pida. Lo que pasa es que cuando nos enfrentamos al amor, las excusas se deshacen. El amor cambia todas las cosas. Y hoy Jesús quiere confrontarte de manera interna. Y hay malas noticias, claro que sí. Porque el problema del pecado es que deja memoria emocional. Porque el infierno te dice algo, no va a pasar nada. Y después que lo haces, ¿qué dice? ¿Viste? Tú decías que eras tan bueno. Dios no puede restaurarte de ahí. Y esa es la culpa. Pero el Señor hoy está llamando pescadores a que sean pastores. Gente fracasada. ¿Habrá alguien que no sea tan espiritual como yo así y haya fracasado en la vida? Que en momentos dados haya fracasado. Que haya caído, que se haya perdido las esperanzas, que tenga preguntas, que no sepa cómo hacer las cosas a veces. Pero yo quiero que tú entiendas que Cristo no vino solo a resucitar, también vino a resucitarnos. El poder de la resurrección no termina en Cristo. Se amplía a los que le aman. Maca. La resurrección es herencia de Cristo. Porque como Él resucitó, yo también voy a resucitar con Él. Y cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero el problema es que nosotros a veces, y uno de los grandes problemas de la iglesia pentecostal era que le decíamos a la gente: ven al altar, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, se acabó el evento. No, ¿quién te dijo eso? Jesús no solo es un escritor del libro de la vida, Él también es un escritor de tu vida cotidiana. La eternidad es lo más importante, sí, pero a Jesús también le interesa lo que vives hoy. Y cómo lo vives, y cómo reaccionas, y cómo respondes. Hoy Jesús no vino a humillarte, vino a restaurarte con precisión. Jesús no vino a decirte todo lo que no hiciste. Cada vez que Pedro responde, Jesús le dice: pues esta es mi voluntad, esto es lo que quiero que hagas. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús lo guía con la restauración de la misión. Jesús no solo lo perdona, sino que Jesús vuelve a enviarlo. Siempre que Jesús se encuentra con uno de sus discípulos después de haber resucitado, son discípulos que habían olvidado lo que Jesús era. Y habían tenido miedo y habían tenido culpa y se habían desviado de lo que Él les había pedido. Pero Jesús les dice: vuelvan a Jerusalén.
Escuche bien. Y no se pierda esto, porque si se pierde esto, se perdió todo el sermón y ya voy terminando. El Jesús que yo vi, el resucitado que yo vi, no solo vino a vencer la muerte, vino a restaurar mi vida y mi llamado. ¿Cuántas veces te has caído? ¿Cuántas veces te has quebrado? Pero la pregunta es, ¿cómo vivo esto? Hoy Dios quiere que tú aceptes que Dios aún te llama. Hoy Dios quiere que dejes la culpa atrás. Hoy Dios quiere que vuelvas a servir. Hoy Dios quiere que ames a Cristo más que a tu pasado. Hoy Dios quiere que te muevas y entiendas que Él te dice, yo sé que tú no sabes pastorear, pero yo quiero que tú pastorees. Yo sé que tú no puedes, pero conmigo vas a poder. Conmigo vas a poder. Y hoy no le toca a Pedro responder la pregunta. Hoy la pregunta no es para Pedro. Hoy la pregunta no es para Juan. Hoy la pregunta no es para Santiago. Hoy la pregunta no es para Marcos ni para Mateo. Hoy la pregunta es para ti. ¿Me amas? Hoy Jesús se detiene en la vida de cada uno de nosotros para preguntarnos, ¿me amas? ¿Realmente me amas? El viernes, Pedro dijo, no lo conozco. Y yo creo que todos nosotros hemos tenido viernes como eso. Casi siempre son los lunes. Los lunes son los días de empezar la dieta que nunca empezamos. Son los días difíciles. Son los días complejos. Y más allá los que tuvieron toda esta semana libre, ay bendito, pobre lunes. Volver a caer en la rutina. La negación de Pedro alejó a Pedro de su rutina. Lo alejó de Jesús. Se quedó en el patio, pudiendo haber caminado hacia adentro. El viernes Pedro dijo, no lo conozco. Pero el domingo Jesús le pregunta, ¿me amas? ¿Sabes qué? Jesús pudo haber encontrado a alguien mejor que tú. Y mejor que yo también. Por eso se llama gracia. Porque no escoge a los mejores, ama a los peores. Tú y yo éramos los peores. Tú y yo no teníamos futuro. No, no eres bueno, no eres perfecto. Aunque te veas bien, no eres perfecto. Y hoy Jesús está preguntándote, ¿realmente me amas? Porque el poder de la resurrección no solo te salva, te restaura. Y yo quiero que entiendas que Dios no te define en tu peor momento. La gracia te va a redefinir. Él te va a volver a levantar. Él te va a restaurar. Porque Él venció la muerte. También puede vencer tu culpa. También puede vencer tu culpa. Y definitivamente aquí no vas a tener un pastor, o en esta iglesia no hay un pastor que dice quotes bonitos. El evangelio no se trata de motivarte el domingo para toda la semana. El evangelio a veces no es motivador, es confrontacional. El evangelio no es una palabra de motivación. El evangelio nos dice, recuerda que eres un pecador, pero por gracia el Señor te ha rescatado. Y te lleva desde el patio hasta otro fuego y te dice, en el fuego de mi comunión, en el fuego de mi cena, en el fuego de mi mesa, en el fuego de mi presencia, en el fuego de mi gracia, en el fuego de mi misericordia, en el fuego de mi amor, ahí voy a volver a hablar contigo para restaurarte. Ven y pastorea mis ovejas. Mi amor, el Jesús que yo vi resucitado no vino a recordarme mi caída.
Jesús no vino a hacerte la lista de todas las cosas malas que has hecho. Él vino a restaurar tu vida, tu casa, tu matrimonio y tu propósito. Hoy, Jesús no usó los 5 pasos terapéuticos para que camines en fe. Es un solo paso: contestar la pregunta. ¿Realmente me amas? Si me amas, vas a tener que olvidar lo que otros dijeron de ti. Si me amas, te vas a tener que levantar aun cuando no tengas ganas. Y eso es complejo, mi amado. Porque nada de lo que yo hago, lo hago. Porque hay gente que se cree que yo tengo ganas de venir todos los domingos a predicar. No, hay domingos que yo tengo ganas de estar en la playa, como usted. O quedarme en casa mirando el techo. Pero nosotros no hacemos lo que hacemos para Dios porque tenemos ganas. Es que un día yo también estuve en el patio de Anías. Un día yo también volví a la pesca, pero en ese mismo escenario el Señor me alcanzó. Yo no soy diferente a ti, yo solamente me encontré con alguien que me preguntó, ¿me amas? Y yo dije, sí, Señor, te amo. Y ese me amas me arrastra donde quiera que Él está. El te amo del Señor me arrastra donde quiera que me llama. Como tú digas, cuando tú digas y donde tú digas, Señor, no tengo ganas, Señor. Me siento quebrantado y defraudado. ¿Cómo Pedro iba a volver a Roma o a Jerusalén? ¿Cómo Pedro iba a ir delante de la gente si todo el mundo sabía que había negado a Jesús? Que la profecía y la palabra de la cena se había cumplido. Que cuando antes que cantara el gallo 3 veces el Señor fue negado. Pero ahora, el Señor pone la mesa otra vez y prende una fogata para decirte, me amas. Realmente me amas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pedro no reconoció el testimonio de la resurrección por vergüenza. Es imposible que Jesús haya resucitado. Y como el testimonio de María no funcionó en la vida de Pedro, Jesús se le aparece. Porque Jesús es insistente. Pudiendo desecharte, sigue detrás de ti. Pudiendo olvidarte, eres su prioridad. Pudiendo desecharte, vino a restaurarte. Ponte de pie en esta hora. Damos gracias a los amigos y hermanos que se conectan a través de las redes y de todas las plataformas. El live es bueno, pero nada. Es como estar aquí. Eres bienvenido y bienvenida. Bendiciones, familia. Somos los pastores Melanie y Jonathan de la iglesia de Riberas de Cupey y queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Riberas de Cupey, una familia para las familias.